¿Cómo están? Espero que muy bien. Para el video de hoy les tengo un video un poquito diferente comparado a todos los videos que había estado haciendo últimamente. Pero es que justamente desde que empecé el canal de YouTube yo les dije que quería experimentar diferentes tipos de video, experimentar, pues sí, diferentes formatos. Entonces vamos viendo qué va pasando y me van diciendo si les gusta, si no les gusta, qué opinan. Este video se viene muy diferente, pero también es una realidad que creo que es un contenido de mucho valor y que les puede aportar muchísimo en su vida. Y es que justamente este jueves pasado tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que yo personalmente admiro muchísimo. Es una persona que yo tuve la oportunidad de escuchar ya hace como 2 años. Escuché una conferencia testimonio suyo y a mí me ayudó muchísimo, me encantó. Y desde ahí la quise llevar al podcast Deseamos Santos y por fin se pudo. Entonces nada, fue un regalo poder platicar un ratito con ella. Y les quería enseñar un pedacito de la conversación. No es la conversación completa va a estar en el podcast próximamente. Ya les iré avisando en cuanto quede arriba el siguiente episodio del podcast. Pero se los quería compartir porque de verdad creo que es un testimonio que puede hacer mucho bien. Entonces la invitada especial fue la hermana Guadalupe Rodrigo. Ella es una monjita que pertenece a la Congregación del Verbo Encarnado. Ella es argentina, pero estuvo muchos años en Medio Oriente y estuvo en la guerra en Siria. Entonces su testimonio es súper fuerte. De verdad que a mí me ayudó mucho. Que creo que les puede ayudar mucho a ustedes. Les dejo un pedacito de la conversación que tuvimos. Yo nací en Villa Mercedes, San Luis, en una pequeña ciudad de Argentina, en una familia muy católica, y entré al convento teniendo 18 años y teniendo 23 me destinaron a la misión y estuve casi 20 años en Medio Oriente. Bueno, mi primer lugar de misión fue Belén, Tierra Santa, y después me destinaron a Egipto. Ahí estuve unos 12 años. A mí me tocó durante 9 años superiora regional, o sea, provincial. Okay. Tenía a cargo 7 países de Medio Oriente, 20 comunidades, muchos viajes, mucho trabajo. Me encantó, por supuesto, para un año de misiones espectaculares, no por nada. Pero me mataron. Claro. Mi salud, que de por sí yo tengo salud floja, siempre fui de salud floja, o al menos desde que entré al convento, digamos, siempre con problemas de salud. Entonces esos años en Egipto me deterioraron bastante. Y cuando terminé ya el tercer periodo como superiora, y ya terminaba, ya era lo último que se podía hacer, así que terminé, gracias a Dios, terminaba, era 2010 y yo pensé, necesito un tiempo tranquilo, necesito un descanso y recuperar fuerzas y recuperar mi salud. Entonces pedí a mis superiores que me permitieran un par de años en algún lugar tranquilo. Y yo prefería en la zona, porque yo quería quedarme en Medio Oriente, digamos, ya era mi mundo, mi gente, ¿no? Y entonces yo conocía todos los países donde estábamos presentes. Conocí a Siria, Alepo, que era donde estaba la comunidad, y era de todos los lugares donde estábamos el lugar más tranquilo, ciertamente por lejos, ¿no? Por lejos. El lugar ideal para descansar y para recuperarme. Entonces, bueno, yo digo, buenísimo, voy, ya no soy superiora, ya no tengo la responsabilidad ¿no? del cargo, y bueno, me puedo dedicar a la música, al órgano, al coro, que me encanta, y seguir estudiando el árabe, y tantas cosas, tantos planes que tenía. Claro. Y duró poco la tranquilidad y la felicidad, porque a los 2 meses empieza la guerra. O sea, una cosa rarísima que nadie se esperaba absolutamente. Nos sorprendió por completo. En realidad, el conflicto empezó al sur del país. Se tardaron unos meses en llegar a Alepo, los terroristas. Una cosa tremenda. Pero es cierto que los mirábamos todavía de lejos, porque la gente en Alepo, una ciudad muy desarrollada, una ciudad muy grande, muy fuerte, entonces la gente decía, bueno, pero esto no va a pasar, esto está pasando en los pueblos, pero esto no va a pasar en Alepo, imposible que lleguen a Alepo. Los veíamos acercarse, porque yo no recuerdo, empezamos a escuchar las bombas, los bombardeos, los ataques, ya los escuchábamos, después los empezamos a ver. Me acuerdo que subíamos a las terrazas de noche o a la madrugada y se veían los ataques. Claro, no eran todavía sobre Alepo, pero fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido
y, y cuando llegaron a Alepo, yo tuvimos ese tiempo, esos meses en que muchísima gente se fue, ¿no? Todo lo que eran extranjeros, bueno, levantaron las embajadas. Nuestros superiores nos preguntaron si queríamos seguir ahí, o sea, no es que estábamos obligados, ¿no? Si decidíamos quedarnos, que fuera con el consentimiento de nuestros padres, ¿no? De nuestras familias. Cada uno lo pensó, una de nosotras, de las hermanas, de los sacerdotes que estábamos. Y bueno, y yo recuerdo que cuando hablé con mis padres, les dije, bueno, yo me doy cuenta de que Dios me pide quedarme. O sea, y mi papá me dijo, con mi mamá al lado, ¿no? Obviamente el parecer de los dos, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Y me dijo, te tenés que quedar ahí, así significa dar la vida. No pretendo competir con Dios, porque Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Así que para mí eso fue la confirmación de que me tenía que quedar, ¿no? Yo ya notaba, evidentemente, un auxilio especial de Dios, uno lo nota en situaciones así, porque yo no es que naturalmente soy así, es decir, me daba cuenta que estaba tranquila, serena, no tenía miedo, no lo tuve nunca durante la guerra, ¿no? Y eso evidentemente es una gracia de Dios. Y por eso nos quedamos, decidimos quedarnos, ya entran los terroristas a la ciudad, toman un barrio de las afueras, en uno de los barrios más estratégicos de la ciudad, en realidad el barrio más alto, y bloquean las entradas de la ciudad, de manera que ya nadie sale ni entra, y eso dura prácticamente un año. Estuve en ese tipo de guerra 4 años. Por un lado fue experimentar que todo lo que conocía de la guerra era apenas era un chiste, como si fuera una broma, al lado de lo que es la guerra realmente, ¿no? O sea, no sé, haber visto películas de guerra, haberlo leído en la historia, ¿no? La guerra no, la guerra en serio no tiene comparación con todo eso. Eh, era tremendo porque además pensé por lo que significa, ¿no? No un conflicto, una situación difícil, bélica, una semana, unos días, sino meses y años, todos los días y todas las noches, con la incertidumbre de que esto no termina más, esto no acaba más. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Ver la tragedia de la guerra, la destrucción permanente, los muertos, ¿no? Entre los nuestros, todos los días, y heridos. Y por otro lado, ver que nos habíamos acostumbrado, que nos acostumbramos. Pasaron los días y ya empezamos a dormir en plenos bombardeos, tremendos bombardeos de noche sobre todo. Y dormía, yo dormía muy bien, creo que los mejores años, siempre duermo mal, los mejores años los dormí en Siria durante la guerra, una cosa increíble, ¿no? Evidentemente nos ayudaba mucho. Pero después en el día también, muchos ataques, ese bombardeo constante, ¿no? Y nos acostumbramos a esos ruidos, nos acostumbramos a ciertos códigos que ya teníamos, ¿no? Cuando empezaban los tiroteos muy cercanos, bueno, había que tirarse al suelo, buscar un lugar que no tuviera ventanas, que las balas entran y rebotan, empiezan a rebotar por todos lados y el puto te agarra. Después en la calle cuidarnos mucho, caminar rápido, correr, estar muy atentos a los ruidos en las calles para ver por dónde están atacando, por dónde están cayendo los proyectiles, en las esquinas donde hay francotiradores, concentrarse mucho y correr. O sea, un montón de cosas a las que nos acostumbramos. Y nos acostumbramos tanto que a ese ruido permanente, por ejemplo, ¿no? De los bombardeos, de los tiros, era permanente, todo el día, toda la noche, fueron años. Entonces, yo me acuerdo que cuando salimos, que pudimos salir al Líbano, y tuvimos un descanso afuera de 2 meses, yo me acuerdo que la primera noche en el Líbano no pude dormir. Y cuando me levanté en la mañana y les pregunté a las hermanas, claro, tampoco, ¿no? Hay demasiado silencio. O sea, ya tanto era habernos acostumbrado a eso. Y se hizo no sé, como decir, nuestra música de fondo, ¿no? Y ya estábamos habituados. Yo me acuerdo que salíamos el Carmelo, lo teníamos al lado, de las Carmelitas, tenía un patio enorme. Y ellas nos prestaban ese patio, muy grande que tenían, para ir a jugar con los jóvenes, ir a jugar al fútbol. Íbamos a jugar, por supuesto, en pleno bombardeo. Cuando veíamos, bueno, ahora que no están tan cerca los aviones, porque aparte ya uno se acostumbra, aprende a calcular las distancias, los ruidos,
más o menos ya se da cuenta. Entonces, ahora, entonces íbamos por un rato, a jugar un rato, y ahora se ven los aviones, y corríamos todos y nos escondíamos en una parte de ahí cerca del edificio para estar cubiertos por los muros. Y era lo normal, o sea, y nos reíamos, nos matábamos de risa, o sea, realmente nos divertíamos mucho, o sea, los jóvenes, la alegría de los jóvenes en ese tiempo, en ese tipo de guerra, yo no me lo olvido nunca más, no me lo olvido nunca más, o sea, vivíamos en los sótanos, ¿no? Porque todo el mundo se fue a vivir a los subsuelos, ¿no? Los edificios construidos así, y ahí en los sótanos, que eran enormes, había 2 pisos bajo tierra en el obispado donde vivíamos, ¿no? Donde vivimos todavía. Y ahí hemos hecho campamentos con los jóvenes, ejercicios espirituales, las fiestas que hemos hecho, los festejos, y bautismos, casamientos, y cumpleaños. O sea, una cosa impresionante, en medio del bombardeo. O sea, en general la gente cambió mucho, para bien, pero los jóvenes fue impresionante. Impresionante. Y nosotros lo veíamos, lo palpábamos así directamente porque teníamos además las estudiantes con nosotros, ¿no? Y, y antes de la guerra, en general, muy consentidos, los jóvenes muy caprichosos, de perder el tiempo. En Alepo era muy occidental, una ciudad con una vida social muy intensa, eso de muchos excesos también. Entonces, los jóvenes también viviendo esta vida mundana, superficial, caprichosa, ¿no? En medio del lujo, del bienestar económico, el materialismo, el consumismo. Y claro, llega la guerra, semejante sacudón. Yo recuerdo que teníamos que estar atrás de las chicas, estudien, aprovechen el tiempo, ¿no? Era una lucha tremenda con las estudiantes. Pero eso no hubo que hacerlo más, se acabó. O sea, cuando empezó la guerra, ellos tomaron conciencia, primero de que la vida es una sola, y que de esa sola vida que tenemos se define la otra, ¿no? En esa sola vida se define a dónde vamos después. Pero además que esa vida sola que tenemos es corta, es muy corta. O sea, uno ahí lo experimenta, el contacto con la muerte, con tantos que se fueron, tantos que fueron asesinados, que... Entonces, ellos se dieron cuenta del valor de cada día, el valor de cada minuto, y por lo tanto no hay tiempo que perder, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ese crecimiento, esa madurez, su personalidad, la voluntad, ¿no? Es ese aprovechar el sufrimiento, porque realmente fue a causa de esa vida de sacrificio y esa enorme prueba que tuvieron que ellos salieron triunfantes. Y ellos lo decían, es que antes estábamos muy entretenidos con las cosas del mundo y nos olvidábamos de lo importante. O sea, es como que esto del sufrimiento, la guerra, la persecución, hizo que pusieran bien el foco. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Me voy a morir en cualquier momento, ¿a dónde voy? ¿Qué he hecho hasta ahora? Y por otra parte, el hecho de poner el foco, ¿no? La mira ahí en el cielo, en la vida eterna, hace que todo lo demás tenga su verdadero valor, que es pasajero. Todo es pasajero. Pero al aferrarse a lo único importante, que es la vida eterna, el cielo, eso les da una alegría y una serenidad profundísima. Y yo creo que es también una gran enseñanza para los jóvenes de cualquier lugar, no porque no estén viviendo una situación así, ¿no? Si los jóvenes les cuesta encontrar la verdadera felicidad, la verdadera alegría, es porque la están buscando donde no la tienen que buscar, porque normalmente se ponen cosas que son pasajeras y que no llenan, porque no pueden llenar el alma. Definitivamente es por eso, ¿no? Entonces estos jóvenes yo creo que descubrieron el valor de la vida y el valor de la muerte. Te quería preguntar algo que, no sé, que he pensado mucho. Digo, tú estuviste rodeada de santos, o sea, rodeada de gente que estaba muriendo todos los días por su fe. Y me encantaría saber tu perspectiva, o sea, ya que estás afuera de esta situación, ya que estás en una vida normal, pues sí, en el mundo como de regreso, ¿cómo percibes la santidad? O sea, en el sentido de, porque hasta cierto punto, digo, obviamente la situación que estabas viviendo creo que era muy difícil, pero ¿hasta qué punto era más fácil vivir la santidad ahí o acá afuera? Yo creo que
por más que el sufrimiento sea algo de por sí negativo, el dolor es algo negativo, sin embargo, es una escalera hacia la santidad, si lo sabemos aprovechar bien, ¿no? Y entonces, en todos los momentos de nuestra vida donde Dios permite una prueba, un dolor, un sufrimiento, una enfermedad, es porque nos está dando la oportunidad de subir 2, 3 peldaños más en esta escalera, ¿no? Entonces, evidentemente, en un sufrimiento así como el que estaba pasando esta gente, ¿qué es lo que sucedió? Yo creo que los cristianos siguieron adelante con su vida de fe generosamente, o sea, no le negaron nada a Cristo, no le negaron nada. Yo creo que ahí, eso es lo que cautiva de los mártires, ¿no? Los mártires lo dieron todo como Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo lo dijo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y eso es lo que hicieron los mártires, eso es lo que hacen los cristianos perseguidos y los mártires. Es no poner condiciones, entregarlo todo, todo por Jesucristo, ¿no? Y por eso esa generosidad y esa radicalidad de los mártires es lo que podemos y tenemos que vivir todos. No solamente en situaciones difíciles, sino siempre. O sea, tenemos realmente la posibilidad de vivir como los mártires, ¿no? Y de hecho, el movimiento laical de los nazarenos, ¿no? que surgió a partir del testimonio de los mártires. Miles de personas, empezó acá en Argentina, pero se extendió a tantos países, miles de personas, todos laicos en general, pero decididos a vivir con la radicalidad de los mártires. Es eso, o sea, es rezar por los cristianos perseguidos, hablar de ellos, difundir su testimonio para que sacudir a más almas y viviendo como los mártires, con esa radicalidad, con esa entrega generosa, sin poner condiciones. Y Dios hace lo demás, porque claro, qué difícil es ser santo, qué difícil es vencerme, qué difícil es avanzar. Es que hay que dar, cuando uno lo da todo, aparte nosotros decimos, Dios no se deja ganar en generosidad, no deja que le ganen, Él nunca deja que le ganen. Entonces, cuando veo un corazón generoso, y Él se apresura y da más, y da más, y da más, ¿no? Entonces, falta, evidentemente hoy en día, falta jugarse, hoy en día en general lo que se ve en Occidente, y que nadie se juega por nada, ni por nadie, ese es el tema, ¿no? Ni hablar de dar la vida por otro, jugarse por alguien, decir, bueno, entonces, el darlo todo por Jesucristo, cueste lo que cueste, y por la fe, y por la moral cristiana, católica, eso es lo que nos va a llevar a una verdadera santidad. Y por eso los mártires vienen justo en esta época, en esta época que está dominada por el masomenismo, el más o menos, todo light, todo cómodo, todo en el medio, todo tibio, todo fácil, todo. Vamos mal, ciertamente vamos mal. Y los mártires, ¿qué hacen? Nos sacuden tremendamente, una cachetada nos dan, porque los mártires no son más o menos, son mediocres, no son un poco, hasta acá. Los mártires lo dan todo y nos interpelan, con su entrega nos interpelan. Por eso están provocando tantas conversiones en el mundo entero. Por eso la necesidad en la evangelización, la necesidad de ser nazarenos, de difundir la causa de los mártires para que se los conozca, para que su testimonio dé fruto en conversiones. Claro. ¿Y cómo vivir ese martirio en el día a día? O sea, ese morir a ti mismo, ¿no? Me imagino que va un poco por ahí. Creo que los mártires vivían fieles a su identidad. Bueno, soy cristiano, me llamo cristiano, entonces me comporto como tal. Soy cristiano, entonces hablo como un cristiano. Soy cristiano, entonces me visto como un cristiano. Y frecuento los lugares que frecuenta un cristiano. Y me desenvuelvo en la sociedad, y entre mis amigos y en mi trabajo, como un cristiano. Es decir, eso es a eso nos empujan los mártires, a vivir fieles a nuestra identidad de cristianos. Porque nuestro problema hoy en día es hacer recortes.
y entonces comportarnos de una manera, voy a la iglesia o eso en casa o lo que sea, pero después entre mis amigos, en mi trabajo, me muevo o pienso con los criterios del mundo, como un mundano más, ¿no? Incluso hasta negando mi identidad tantas veces, negándola, aguándola, disimulándola, por miedo, porque hay burlas, porque lo que sea, discriminación, lo que sea, ¿no? Por miedo al que dirán, por tantas cosas. Una identidad así aguada, una identidad así evidentemente no puede dar fruto. Y por eso hay que jugarse por lo que uno cree y jugarse por lo que uno ama. Es la única manera. 100%. Hermana, ¿qué podemos hacer? O sea, la gente que está acá afuera y sabemos de estas historias tan fuertes, ¿qué podemos hacer para ayudar? Sí, por supuesto. Los cristianos perseguidos, los mártires, esperan nuestras oraciones, se confían en nuestras oraciones. Y yo estoy hablando ahora particularmente de los cristianos perseguidos en Siria, en Irak, que fue lo que yo tuve contacto, pero persecución hay en tantos otros países, persecución cruenta, pero además la persecución que ya se da en Occidente, de otra manera más sutil y cruenta quizás, pero que es persecución al fin, ¿no? Es de intentar silenciar a la iglesia, silenciar la fe, los principios morales, ¿no? Atacar la vida, la familia. Entonces, evidentemente, todos los cristianos perseguidos, todos, están necesitando de nuestras oraciones para verse fortalecidos. Entonces, por eso la invitación a ser nazarenos, ¿no? Los nazarenos surgieron, el nombre como tal, porque los terroristas del ISIS tomaron la costumbre de marcar las casas, de pintar en las casas de los cristianos, afuera, en los muros, pintar la letra Nun, que es la primera letra, está ahí arriba, la ven ahí sobre la madera, la primera letra de la palabra Nasrani en árabe, que significa nazareno. Ellos lo llaman así, lo llaman nazarenos, no lo llaman cristianos, ¿no? Respectivamente, nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces, marcaban las casas para indicar que ahí había cristianos y que, bueno, y por lo tanto, gente destinada a la muerte. Ese símbolo se transforma entonces, para gente, incluso para musulmanes, en el símbolo de los cristianos perseguidos, y por lo tanto levantar ese símbolo y decir, yo también soy nazareno, en apoyo a los cristianos perseguidos, ¿no? Por eso surge el nombre de este movimiento, los primeros laicos que se empiezan a reunir, con la idea de difundir esto, de hacer algo más por los cristianos perseguidos. Y eso lo pueden hacer todos. O sea, ser nazareno significa rezar por los cristianos perseguidos y hablar de ellos. Difundir, hoy que lo tenemos al alcance de la mano, literalmente, ¿no? Literalmente. Redes sociales, compartir. Y por eso tenemos el Facebook, el grupo de Facebook Nazarenos Perseguidos, o Instagram Nazarenos Perseguidos, el canal de YouTube con el mismo nombre. En Twitter somos nazarenos. De manera que todos pueden sumarse, es un compromiso muy sencillo, un compromiso muy, muy simple, y que por otra parte involucra a todo cristiano. Y por eso yo los invito a sumarse. Por supuesto que hay nazarenos, tanto aquí en Buenos Aires, en Argentina, como en esta parte del mundo, que están más comprometidos, que se quieren comprometer más todavía, que hacen ya tareas de apostolado, de difusión con nosotros, o que incluso se comprometen en su propia vida, ¿no? A través de los consejos evangélicos, como laicos consagrados nazarenos, ¿no? También algo reciente, laicos y laicas consagrados. Pero creo que estamos todos llamados como iglesia, todos llamados a sostener con nuestras oraciones a los mártires, porque además es el negocio redondo, o sea, empezamos por los mártires y nos beneficiamos de sus méritos. Claro. Entonces eso hay que difundirlo, hay que aprovecharlo. Simona, pues de verdad no desde el regalo que ha sido escucharte. Me encantaría escucharte 3 horas más, pero bueno, de verdad muchísimas gracias por darte el tiempo, muchísimas gracias por tu testimonio, por hablar tanto de esto. Sí, gracias por tu testimonio más que nada. Y a ver, este tipo de testimonios creo que ayudan mucho, uno, para despertarnos y hacernos un poco más conscientes de la realidad que está pasando hoy en día, porque hoy en día sigue pasando,
en el Medio Oriente o en otros lugares, o lo afortunados que somos de poder vivir nuestra fe como la vivimos, y que sí, aunque estamos siendo atacados, al final no es lo mismo a que te maten literalmente por tu fe, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho a eso, pero también ayuda mucho a cuestionarnos sobre lo que es el martirio en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿no? Creo que a veces cuando pensamos en el martirio pensamos en gente que da literalmente el martirio rojo, ¿no? El martirio de sangre, el martirio que son decisiones muy grandes y increíbles y heroicas, podríamos decirlo, ¿no? Es el momento decisivo en el que la gente dice, decido dar mi vida por Cristo, ¿no? Y la da y muere por Cristo. Pero creo que también existe el martirio blanco, lo podríamos llamar, y es el martirio del día a día, es el martirio al que todos estamos llamados, porque tal vez no todos estemos llamados al martirio de sangre, ¿no? Creo que son pocas las personas que, pues sí, que a veces logran tener esa gracia, porque yo creo que es una gracia el poder dar tu vida por Cristo de esa manera. Pero sí, todos los cristianos, todos estamos llamados a un martirio en nuestro día a día, a una muerte diaria, a un morir a ti mismo constantemente, ¿no? Y que a veces se nos olvida. A mí se me hace súper fuerte la respuesta de la hermana Guadalupe, ¿no? Le pregunto, ¿cómo vivir ese martirio en el día a día? Y ella habla de vivir conforme a tu identidad de cristiano, tu identidad de hijo de Dios. Y es que no debería de haber diferencia entre los cristianos que están muriendo por su fe en Siria y están dispuestos a dar su vida y nosotros. No debería de haber diferencia, pero ¿cuántas veces nosotros no vivimos conforme a nuestra identidad? ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de vivir ese martirio en el día a día, de morir a mí mismo y morir a mi comodidad y morir a mi soberbia y morir a mi pecado y morir a lo que el mundo me invita a que haga y vivir para Cristo? Vivir ese martirio al que estamos llamados todos, ¿no? Entonces, nada, en serio espero les haya ayudado esta conversación. Ya me urge que escuchen la conversación completa, creo que pues sí está más completa. Y de verdad que también investiguen mucho sobre la vida de la hermana Guadalupe, creo que es un testimonio increíble. Digo, ya tuve un ratitito para platicar con ella, me hubiera encantado preguntarle muchísimas más cosas, pero no nos alcanzó el tiempo. Pero de verdad, vayan a investigar de su testimonio, de los testimonios de todos estos jóvenes que están muriendo diario, están muriendo muchísimos mártires, y que yo creo que estos mártires que están muriendo allá de verdad nos están levantando a nosotros, ¿no? A mí me ayuda mucho una imagen que me dieron ya hace un tiempo que habla sobre la comunión de los santos, ¿no? Y es que hace cuenta que toda la iglesia católica y todos los católicos somos como una sábana, ¿no? Cada uno es un hilo y somos una sábana. Pero ¿qué pasa si tú jalas un hilito de la sábana, solo un hilo, y lo elevas un poquito? Elevas a toda la sábana, toda la parte de aquí se va elevando también. Entonces, creo que eso es la comunión de los santos. Cuando hacemos algo bueno, elevamos a toda la iglesia con nosotros. Cuando hacemos algo malo, también bajamos a toda la iglesia con nosotros. Entonces, eso, saber que estos mártires están elevándonos, ¿no? Que sus acciones también nos ayudan a nosotros por esta comunión que existe. Y que nosotros, pues sí, también recemos mucho por ellos, pero que también nosotros vivamos ese martirio y vivamos ese cristianismo y conforme a nuestra identidad de cristianos y de hijos de Dios en nuestro día a día. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Díganme si les gustó este nuevo formato, si no tanto, si prefieren el otro tipo de videos mucho más rápidos. Sí, díganme qué opinan y nos vemos la próxima semana.